Muy buenas tardes, queridos hermanos jóvenes. Es para mí de veras un placer estar delante de ustedes. Y doy gracias a Dios porque a pesar de una enfermedad bastante grave y complicada, he podido vencer este obstáculo y estar con ustedes en esta tarde. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos salido altamente edificados con los temas que hemos escuchado durante los días pasados. Estoy seguro, ¿verdad?, que ustedes han aprovechado hasta lo máximo la exposición de la palabra. El tema que esta tarde nos ocupa es: ¿qué es la vanagloria de la vida? ¿Qué es la vanagloria de la vida? Realmente es una pregunta bastante interesante y además bastante difícil de contestar también si no tuviéramos un guía como es la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos la revelación completa, la Biblia, y es la que nos va a dar esta respuesta a la pregunta: ¿qué es la vanagloria de la vida? Voy a invitar que vayamos todos juntos a 1 de Juan capítulo 2 y versículo 16. Este es el versículo base para nuestra conferencia de esta tarde. 1 de Juan capítulo 2 versículo 16. Dice así la palabra de Dios: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Una vez más la parte final, y dice: la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Nos ha tocado, hermanos, a nosotros, los jóvenes, porque puedo contarme entre ustedes, aunque ya tengo varios rayitos, sin embargo, les aseguro que no paso de los 30 años. Si no lo creen, ¿verdad?, van a comprobarlo al final, ¿verdad? Pueden preguntarme y mostrarles algún documento y van a darse cuenta que realmente no paso de los 30 años. Nos ha tocado a nosotros vivir, decía, una de las etapas que se ha llamado la generación del cambio. Recientemente en Televisa estuvo pasando un reportaje acerca de los cambios que ha habido desde que el hombre puso los pies en la luna. Hace 20 años, precisamente en este año, se cumplen 20 años, que el hombre conquistó la luna. Y se dice, ¿verdad?, que ha habido muchos cambios desde ese entonces. Ha habido, es cierto, adelantos científicos, ha habido nuevos descubrimientos, la medicina ha mejorado a grandes pasos. Sin embargo, yo creo que el hombre en sí, en su naturaleza espiritual, no ha cambiado mucho. El hombre sigue siendo igual. Lejos de adelantar en el aspecto espiritual, se ha degradado, ha ido hacia atrás. Nos ha tocado vivir entonces una de las épocas más difíciles. Nos ha tocado a nosotros experimentar, es cierto, adelantos científicos, pero también nos ha tocado a nosotros combatir contra el enemigo que es Satanás, que ha engañado también a muchos de nuestros jóvenes. Y he dividido en esta tarde la conferencia en 4 secciones y voy a decirles cuáles son para que cada uno de ustedes vaya tomando nota, si es que acostumbra, o por lo menos se vaya dando cuenta cuando ya estamos a punto de terminar. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la definición del término. Después hablaremos del origen de la vanagloria de la vida. Luego estaremos hablando de las características de la vanagloria. Y por último hablaremos acerca de las características de la verdadera gloria del cristiano. En primer lugar, vamos a definir los términos. Y según el diccionario, vanagloria es jactancia del propio valer. Es decir, algo vacío, sin sentido, y como dijera el libro de Santiago, sin ceso, ¿verdad? Ya cuando Santiago habla de las obras, dice aquello que no tiene fe, aquello que no hay obras, no tiene sentido. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras es vano. Gloria, entendemos por gloria algo que es un éxito, algo que es un triunfo, algo que es muy famoso. De tal manera, ¿verdad?, que unidos las dos palabras, vanagloria, entonces sería aquello que nosotros consideramos que es de gran valor, pero que realmente a la luz de la Biblia, a la luz de Dios, esto no tiene ningún sentido. Lo que el hombre puede considerar que es en un momento dado un éxito, una gran fama, delante de Dios esto no tiene ningún sentido. Esto, ¿verdad?, puede ser una definición de la vanagloria. ¿De dónde provino la vanagloria de la vida? ¿De dónde
¿dónde está el origen de la vanagloria? Según la palabra de Dios, lo encontramos allá en Génesis capítulo 3. Puesto que Primera de Juan nos dice, ¿verdad?, que la vanagloria no procede del Padre, luego entonces, ¿verdad?, procede de Satanás. En el capítulo 3 de Génesis encontramos al personaje que ha sembrado este espíritu de vanagloria en los hombres. Fue Satanás quien engañó a la primera pareja de la humanidad. Si vamos allá en Génesis capítulo 3, versículo 4, veremos que Satanás introdujo en la mente de Eva aquella expresión, ¿verdad? En el versículo 4 dice, no moriréis. Satanás le dice, con que Dios ha dicho que si ustedes comen de este árbol van a morir. De cierto que no es así, porque más bien dice, ustedes no van a morir, no moriréis, dijo Satanás. Esta es la expresión, ¿verdad?, que Satanás usó para engañar a Eva, y esa ha sido la preocupación del género humano, para no morir. Y ustedes saben, ¿verdad?, que la ciencia ha contribuido para esto. Se dice por ahí, ¿verdad?, que hay algunos científicos que están tratando de descubrir alguna fórmula para vivir eternamente. Y algunos hombres millonarios han hecho que sus cuerpos, después de morir, sean congelados, para que cuando la ciencia moderna encuentre el elixir de la vida eterna, sean los primeros en ser inyectados o se les aplique la medicina para vivir eternamente. Satanás ha sembrado eso en los hombres, de no morir eternamente. Le dijo Satanás a Eva, de cierto, si ustedes desobedecen a Dios, no van a morir, van a vivir más bien. Este es un engaño de Satanás. La vanagloria de la vida es un engaño de Satanás. En el versículo 5 de Génesis capítulo 3 encontramos también otra expresión de Satanás. Satanás le dijo a Eva, seréis como Dios. Vean ustedes, seréis más bien como Dios. Bueno, esto es lo que el hombre trata de hacer ahora. Es lo que el género humano trata de hacer ahora, ser semejante a Dios. Y con tantos adelantos científicos, el hombre se pregunta y dice, bueno, ¿dónde está Dios? Queremos verlo. No lo podemos tener en un laboratorio, no podemos comprobar que Dios realmente existe. Esa es la vanagloria de la vida que Satanás sembró allá en la primera pareja. Satanás engañó al primer género humano y todos los hombres hemos sido engañados. Dice el libro de Romanos capítulo 5. Así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos hecho caso en un momento dado a aquella expresión de Satanás de ser semejante a Dios y de no morir. Pero para ello se han tejido diferentes caminos. El hombre ha trazado sus propios caminos para no morir y ser semejante a Dios. Sin embargo, vale la pena recalcar aquel proverbio que dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al fin son caminos de muerte. El hombre entonces se ha dejado engañar por Satanás. Quiere ser semejante a Dios, quiere no morir, y para ello, decíamos, ha buscado diferentes medios. El hombre, allá en la primera pareja de Génesis, estuvo dispuesto a oír el engaño. Qué triste, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran oído la voz de Satanás? No sabemos qué hubiera pasado. No podemos especular, ¿verdad?, qué pudo haber pasado. Diríamos, bueno, seríamos todos una generación de ángeles perfectos. Seríamos todos seres sin pecado. No habría maldad en el mundo. Pero eso nada más sería especulación. No podemos asegurar que realmente eso habría pasado. Sin embargo, vemos allá en Génesis 3 que la primera pareja, también puso de su parte. Estuvo dispuesta a oír el engaño de Satanás. Versículo 6. Vieron, dice, que el fruto prohibido, era agradable, bueno y codiciable. Vean ustedes, la pareja vio aquello que era bueno, agradable y codiciable para alcanzar la sabiduría. Una vez que el corazón de Eva fue engañada, ella tuvo otra perspectiva de la vida. Vio que aquel fruto prohibido era necesaria para alcanzar la sabiduría. Sí, así es. Cuando el pecado engañó a la pareja, esta pareja tuvo una perspectiva diferente de la vida. Y esa perspectiva diferente de la vida es la vanagloria de la vida que Satanás ofrece al género humano. Podemos ejemplificar esto, ¿verdad?, como cuando alguien es picado por una serpiente. Leí apenas un reportaje y decía que un niño fue mordido por una serpiente de cascabel y después de que fue mordido empezó a tener alucinaciones.
vio que una persona vestida de blanco vino hacia este niño, lo levantó y lo llevó hasta su casa. Este niño aseguró de que era un ángel o era Dios mismo. Bueno, tenía una alucinación este niño. Cuando alguien es engañado por el pecado, tiene alucinaciones con respecto a la vida. Ve la vida de otra manera. Ve a la vida en otra perspectiva. Y eso fue lo que pasó allá con la primera pareja. Por hacer caso a la voz de la serpiente, quisieron buscar cómo no morir. Quisieron ser semejante a Dios y vieron que aquel fruto prohibido era necesario para alcanzar la sabiduría. Satanás entonces es la fuente de la vanagloria de la vida, como acabamos de leer en 1 de Juan 2:16. No proviene del Padre, sino más bien del mundo. Y el príncipe de este mundo es Satanás. Y él es el que ha sembrado entonces la vanagloria de la vida en la mente de los hombres. Pero, ¿cuál es la vanagloria de la vida? ¿Cuáles son las características de la vanagloria de la vida? Dice el apóstol Juan que hay 3 canales donde nosotros podemos ser tentados hacia el pecado: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y a lo mejor, ¿verdad?, ninguno de los que estamos aquí está enredado en los deseos de la carne o en los deseos de los ojos, pero a lo mejor sí en la vanagloria de la vida. ¿Pero qué es? Bueno, vamos a dar algunas características de lo que es la vanagloria de la vida. He enumerado aquí varios aspectos de lo que considero puede ser la vanagloria de la vida. En primer lugar, podemos decir el exhibicionismo, la ostentación, el egoísmo, el orgullo, el engreimiento, la arrogancia, la altivez, la ambición. Y veremos cada una de esas cosas conforme vaya tocando su turno. En primer lugar, veremos qué es la exhibición. El exhibicionismo, pues, bueno, según el diccionario, es manifestar algo o mostrar en público. Ostentación, que viene siendo algo parecido, aunque no es lo mismo, es mostrar o hacer patente una cosa, hacer gala de grandeza y lucimiento, jactancia y vanagloria. La Biblia habla de algunos ejemplos de vanagloria. La Biblia habla de algunos ejemplos de ostentación y de exhibición. Allá en el libro de Esther, capítulo 1, versículo del 2 al 4, dice así: cuando fue afirmado el rey Asuero, Esther, capítulo 1, versículo 2 al 4, dice: cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar, versículo 4, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Vean ustedes, el rey Asuero, un rey que no le bastó un solo día para mostrar todo su poder, toda su riqueza, toda su jactancia, sino que ocupó 180 días para mostrar, dice, a los príncipes lo que él era, lo que él tenía. Él quería, ¿verdad?, que todo el mundo se diera cuenta de lo que él era en sí. Exhibicionismo. Este puede ser, ¿verdad?, una trampa de la vanagloria. También Jesucristo nos advierte en Lucas capítulo 20, versículo 46, y dice: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Tengan cuidado de ellos, de los escribas, porque les gusta andar, dice, con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas. Este es exhibicionismo, esto es la ostentación, ¿verdad? Pero dirán algunos de ustedes: bueno, ¿pero qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, ahorita viene la aplicación práctica de esto. Los jóvenes son los que están a menudo más dispuestos a ser engañados por la vanagloria de la vida, por lo siguiente. Cada uno de nosotros a veces nos dejamos llevar por las modas actuales. Cada uno de nosotros nos dejamos influir por lo que se nos presenta en el periódico, en la prensa.
Y a veces, lejos de usar algo que es necesario, nos ponemos algo que, lejos de ser algo modesto, es una exhibición, es algo que va a causar daños en nuestra vida espiritual. Yo no estuve presente, pero me dijeron que en una reunión de jóvenes allá en México a nivel nacional, no voy a decir el lugar donde fue, allá en la terminal estaba el equipo de recepción para recibir a los jóvenes que venían de otras ciudades, y había un joven allá que estaba con su corte de pelo al estilo moderno, ¿verdad? Sí, todo pelón de aquí, nada más con su raya aquí, ¿verdad? Y creo que hasta de colores, y decía Reunión Juvenil Nacional de la Iglesia de Cristo. Esto yo creo, ¿verdad?, que es parte de la vanagloria de la vida, puesto que por allá, ¿verdad?, inventaron la moda, no sé quién lo inventó, que es del corte moderno que debe de usarse, y algunos jóvenes allá, ¿verdad?, hasta de la iglesia, están usando ese tipo de cortes. Eso no es correcto, es un exhibicionismo, es algo, ¿verdad?, que otra vez no procede de Dios, sino más bien procede, dice Juan, del mundo. Hay que tener cuidado precisamente con estas cosas, hay que tener cuidado, ¿verdad?, con nuestra forma de vestir, puesto que esto puede ser también parte de la vanagloria de la vida si no tenemos cuidado. Y dice aquí, ¿verdad?, en Lucas 20:46, dice, a los escribas les gustaba andar con cierta ropa especial y las salutaciones en las plazas. He visto algunos jóvenes por allá, ¿verdad?, que cuando se saludan, ¿verdad?, bueno, yo no sé, ¿verdad?, hay saludos modernos, ¿verdad?, hola, y se tocan el dedo y el pie y no sé qué, el codo, ¿verdad? Yo no entiendo, ¿verdad?, si todo esto es necesario para saludarse. ¿Quién sabe, verdad, si es así? Pero esto no es parte de Dios. Esto no procede de Dios, esto procede del mundo. Esta es una parte de la vanagloria de la vida, el exhibirse públicamente de aquellos saludos, ¿verdad?, que empieza con un tronido de dedo y luego aquí movimientos medios raros. Esta es una de las características de la vanagloria de la vida. El número 2, he puesto aquí, ¿verdad?, la autoexaltación. La autoexaltación. ¿Qué es esto, verdad? Bueno, el exaltarnos a nosotros mismos, el considerarnos mejores que los demás. Y esto tiene que ver en dos aspectos. En el aspecto corporal, a veces nos creemos que somos los mejores porque somos más guapos, o porque estamos más altos que los demás, o porque tal vez nosotros no somos morenos como los demás, porque tenemos el pelo chino, ¿verdad?, y los demás no lo tienen. Y válgame Dios, ¿verdad?, cómo hay descontentamiento acerca de esto. Los que son pelo liso quieren tenerlo ondulado, los que tienen ondulado quieren tenerlo liso, y ahí es un pleito, ¿verdad?, de no acabar. Esto es vanagloria precisamente, el no estar conforme con lo que somos y cómo somos, el querer añadir a lo que tenemos, ¿verdad?, o querer quitarnos lo que nos sobra. Creo que cada uno de nosotros debe estar agradecido con Dios, tal y como es. Si es chaparro por ser chaparro, si es alto por ser alto, si es gordo por ser gordo, si es flaco por ser flaco. Para cada uno, ¿verdad?, hay una bendición de parte de Dios. ¿No es así, hermanos? Entonces no tenemos nosotros que autoexaltarnos de manera corporal y sentirnos mejor porque estamos más grandes o porque estamos más fuertes. Y la otra forma de autoexaltación es en el aspecto moral. A veces creemos, ¿verdad?, que porque tenemos mejores costumbres somos mejor que los demás, ¿sí? Porque sabemos cómo comportarnos en público, somos mejor que los demás. Y a veces, ¿verdad?, cuando vamos a una reunión que nos invitan y no sabemos cómo comer con el tenedor y con el cuchillo, a veces nos sentimos mal. Esto no debe ser así, y a veces el que sí sabe usarlo hace sentir mal al que no lo sabe. Y esto también es parte de la autoexaltación de tipo moral. Y también se aplica en el aspecto religioso la autoexaltación. A veces en la iglesia hacemos las cosas no para agradar a Dios, sino para ser vistos de los hombres. Nos interesa que los demás vean que somos activos. Nos interesa que los demás vean que nosotros tenemos la disposición de hacer las cosas, pero no que Dios vea esta disposición en nuestro corazón. Así que, como dijo Jesucristo, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Antes, estas personas, hablando de los fariseos y escribas, dijo Jesucristo, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, para que los demás se den cuenta que realmente son los mejores. Los cristianos, los que queremos agradar a Dios, tenemos que tener un carácter humilde delante de la presencia de Dios y hacer las cosas como para agradar a Dios y no a los hombres. Nunca
autoexaltarnos, nunca sentir que somos mejor que los demás. Siempre que hagamos algo, debe ser para honra y gloria de nuestro Dios, sin menospreciar a nadie. Tercer punto de la vanagloria es el orgullo. Entrando a Reynosa, vi por allá, ¿verdad?, un letrero en una tienda que decía: Soriana celebra con orgullo ser del norte. Sí, señor, ser del norte. Bueno, yo no sé, ¿verdad?, cuál es el orgullo de Soriana de ser del norte. ¿Será porque da más barato? No creo, ¿verdad? Yo creo que si fuera del sur daría los mismos precios, ¿verdad? Pero ven ustedes, ¿verdad?, hasta dónde llega el orgullo, ¿verdad? El orgullo se maneja con algo tan a diario, ¿verdad? Y a veces nosotros también, sin darnos cuenta, ¿verdad?, manejamos el orgullo de una manera cotidiana que hasta puede ser parte de nuestra vida. ¿Qué es el orgullo? Bueno, el orgullo es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que a veces, dice el diccionario, que a veces es disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas, por proceder de familias nobles. Pero yo creo, ¿verdad?, que los cristianos no tenemos en ningún momento que apropiarnos del orgullo. ¿Acaso habrá alguien que no haya nacido de la misma manera? Todos nacimos igual, ¿sí? A menos que haya alguien nacido en probeta, ¿verdad? Pero yo creo que todos nacimos igual. Por lo tanto, no hay por qué sentirse más orgulloso que los demás, puesto que todos hemos seguido los mismos pasos del nacimiento. ¿Y qué de los apellidos? Dirá alguno: bueno, es que yo soy Rodríguez o yo soy Treviño, ¿verdad?, y soy del norte y soy mejor que tú, ¿verdad?, que eres Martínez, ¿verdad? Pero para que sepan, yo soy Cárdenas también, ¿verdad? Y Cárdenas suena en México ahorita, ¿verdad? Cárdenas es un apellido, ¿verdad? Ven ustedes, ¿verdad?, que a veces los apellidos puede ser que alguien por eso se sienta mejor que los demás. Sin embargo, otra vez, esto no tiene ningún sentido delante de Dios. Algunos, ¿verdad?, se sienten orgullosos por tener cierta profesión. Y esto hace, ¿verdad?, que en ellos haya un complejo de superioridad y menosprecian a los demás. Y como alguien dijo por ahí, pues yo soy preparado, yo puedo hacer esto y puedo hacer aquello. ¿Y tú quién eres? Tú no eres nadie. Y a veces el otro, ¿verdad?, dice: pues ahora voy a estudiar para que nadie me ningunee. Dice: me voy a preparar, ¿verdad?, para que nadie me ningunee después. Bueno, hay ahí, ¿verdad?, un sentimiento malo ya. Hay una actitud negativa, ¿verdad?, con respecto a la preparación, con respecto a la profesión. Los cristianos tenemos que tener cuidado de esto, de no caer, ¿verdad?, en la vanidad, como dice, en la arrogancia, en el orgullo, ¿verdad?, porque esto es parte de la vanagloria de la vida. Es decir, que si Dios nos da a nosotros la oportunidad de prepararnos, qué bueno, ¿verdad? Si alguien de ustedes ha logrado un título, esto debe ser para honra y gloria de Dios. Debe de usar ese ministerio, ese talento que Dios le ha dado para engrandecer el reino de Cristo en la tierra. Nadie debe de considerarse mejor que los demás, ¿sí? Es decir que, como dijo Pablo a los romanos, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que cada quien piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En la Biblia, ¿verdad?, tenemos ejemplos de personajes muy orgullosos. Vamos a mencionar alguno. Primero tenemos a el faraón. Allá en Éxodo capítulo 5, versículo 2, el faraón dice: respondió con arrogancia y dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Sí? ¿Ven ustedes la actitud del faraón? ¿Quién es? Bueno, ¿quién es Jehová? ¿Quién es él, verdad? Yo soy aquí el faraón, yo soy el que mando, yo soy el que gobierno a Egipto, pero ¿quién es Jehová? A veces así también nosotros tenemos esa actitud, ¿verdad? Cuando algún hermano nos dice: mira, hay que hacer esto. Bueno, ¿quién eres tú para que me mandes a hacer? ¿Sí? Es una actitud negativa esto, ¿verdad? Cuando alguien nos manda a hacer algo y luego nosotros respondemos: bueno, pero ¿quién es él para que me mande, verdad? ¿Qué autoridad tiene él para que disponga de mi voluntad? Esa fue la actitud del faraón, ¿verdad? Cuando Moisés llegó allá y dice: bueno, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? También allá Naamán, ustedes recuerdan aquel Naamán, dice en 2 de Reyes 5:11: y Naamán se fue muy enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán, si ustedes recuerdan, había ido hasta Israel en busca de sanidad. Vean ustedes, él tenía la necesidad de la sanidad,
y va en busca del varón de Dios, del profeta. Pero estando allá, en la casa del profeta, el profeta ni siquiera se molestó en salir, sino le dice desde adentro: Naamán, si quieres sanarte, ve al río y métete 7 veces. Aquel dijo: bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo esperaba que tú salieras y que invocaras al nombre, hicieras allá ciertos movimientos, me tocaras en la cara para que me sanara, y me dices que me meta al río. No, hombre, ese río está bien sucio. Allá está Habana y Farfar, son los mejores ríos que hay en Damasco, y tú me mandas que me meta a ese río sucio. No, yo no voy a hacer eso. Había un orgullo en Naamán, ¿sí? Así nosotros, ¿verdad? Cuando nos dicen: hermano, le toca dormir en la casa de fulano. No, hombre, ahí en esa cama, si hubiera sabido que aquí me va a tocar dormir, mejor me quedo allá en el hotel, ¿verdad? Y cuando sirven la comida: si hubiera sabido que eran frijolitos, mejor ni vengo. Es una actitud negativa esa es vanagloria de la vida. Naamán así actuó y dijo: allá en mi tierra hay mejores ríos. Yo esperaba que este saliera y que me tocara, y que yo sanara así de repente. Me manda que me sumerja, esto no es posible. También Daniel nos relata de un personaje que era muy orgulloso, que tenía mucha arrogancia, mucha vanidad. Este rey dijo así: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Daniel 4:30. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para mi gloria de mi majestad? Vean ustedes cómo dijo Nabucodonosor: yo edifiqué para mi gloria, con mi poder, con mi fuerza. Este es el orgullo. Esta es la vanagloria de la vida. Cuando nosotros creemos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Este es mi trabajo, este es mi carro, esta es mi casa. Yo lo compré porque yo trabajé. Esta es parte de la vanagloria de la vida. Cuando no decimos: porque Dios me ha ayudado, porque Dios me dio fuerzas, porque Dios me concedió, yo tengo esto o aquello. Decimos: no, es mi trabajo, es mi fuerza. Así dijo Nabucodonosor: yo edifiqué esta Babilonia con mi fuerza, con mi poder, para mi gloria. Vean ustedes, tenemos que tener cuidado para no caer en las garras de Satanás y caer también en algunos aspectos de la vanagloria de la vida. El orgullo, entonces, ¿verdad?, es parte de la vanagloria de la vida. Proverbios nos dice en el capítulo 3, versículo 7, Proverbios 3:7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 26:12: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Sí? A veces, por el orgullo mismo, nosotros nos podemos envanecer, hacernos vanos, sin sentido, ¿verdad?, engreírnos, ¿verdad? Y dice Proverbios: más esperanza hay del necio que de aquel, ¿verdad?, que se ha engreído, aquel que se ha envanecido, ¿verdad? Y los cristianos tenemos que tener cuidado de esto, para no caer, decíamos, en las cosas del mundo. Esto no procede del Padre, dice Juan. La vanagloria de la vida no procede del Padre, sino más bien del mundo. Romanos capítulo 12, versículo 16, el apóstol Pablo nos enseña: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y dice: no sea sabio en vuestra propia opinión. A veces nos envanecemos creyendo que lo sabemos todo, creyendo que ya somos super hombres, super sabios, y que las predicaciones que escuchamos, yo ya sé lo que va a decir el hermano, hombre, ¿para qué voy, hombre? Si yo ya sé el tema de qué va a hablar. Sí, ese es el envanecimiento, y esa es parte de la vanagloria de la vida. Cuando nosotros creemos que ya lo sabemos todo, cuando creemos que ya no podemos aprender nada de nadie, cuando creemos que somos los únicos en el mundo quien tenemos toda la razón. Y dice el Proverbios: más esperanza hay del necio que de él. Aquel que piensa así, ¿verdad?, es un necio. Y más esperanza hay del necio que de él, ¿verdad? Aquel que tiene un alto concepto de sí, aquel que es sabio en su propia opinión. Por eso Proverbios 26:12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y Proverbios 3:7: no seas sabio en tu propia opinión.
Aquel que cree que ya no debe de aprender o que ya no puede aprender de nadie nada, ha caído entonces en la vanagloria de la vida. El siguiente punto, ¿verdad?, es la arrogancia. Yo creo que todos entendemos el término, ¿verdad? ¿Qué es la arrogancia? Ser altanero, ser soberbio. La altivez que tiene que ver también con el orgullo y la soberbia. Y allá en el libro de Proverbios nos habla de los ojos altivos, ¿verdad? Dios aborrece. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y la última abomina su alma. Y entre ellas están los ojos altivos. Bueno, porque sí hay ojos altivos a veces. Yo recuerdo una vez 2 personajes queridos por mí. Eran dos familiares, y por cierto mujeres. Y dicen que 2 mujeres juntas, solo difuntas, ¿verdad? Pues llega una, ¿verdad?, y saluda, hola, ¿cómo estás? Y la que está en su casa le tira una mirada desde arriba hasta abajo, y la que va llegando pues no se queda también, y también le tira una mirada desde arriba hasta abajo. ¿Quién sabe qué se dijeron? Ustedes decían, las mujeres sí iban a entender, o sí entendieron lo que se dijeron, ¿verdad? Pero los ojos altivos, ¿verdad?, hacen mucho daño. Y las mujeres, pues sin echarle a las mujeres, ¿verdad?, también los ojos a veces, los hombres también a veces tiran unas miradas allá que si fueran puñal ya hubieran matado no sé cuántos, ¿sí? Pero las mujeres tienen esta característica de lanzar ojos altivos, de lanzar miradas de desprecio, de lanzar miradas de soberbia, sí, de altivez. Y hay que tener cuidado en esto, mucho cuidado, porque esto también es parte de la vanagloria de la vida. Cuando la mujer, llevada por sus sentimientos, llevada por su envidia, llevada por su egoísmo, lanza una mirada a aquella mujer que viene mejor vestida, ¿verdad? Y esto es peligroso, ¿verdad?, porque esto no procede del Padre, sino procede del mundo. Y ya dijimos, ¿verdad?, que allá en Proverbios 6 se menciona, ¿verdad?, que una de las cosas que aborrece Jehová es los ojos activos. También, ¿verdad?, una de las características de la vanagloria de la vida es la jactancia. ¿Qué es la jactancia? La jactancia, según el diccionario, es alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Alabanza propia, ¿sí? Cuando nosotros nos alabamos a nosotros mismos, ¿verdad?, y queremos que los demás también nos alaben. Y aquí déjeme poner entre paréntesis, ¿verdad?, algo que he observado a través de varios años en el ministerio. Yo no sé, ¿verdad?, si algunos predicadores, esperando que nadie se vaya a sentir ofendido por esto, ¿verdad?, si necesitan, ¿verdad?, ser presentados de una manera tan sofisticada. He oído por allá, ¿verdad?, y ahora el licenciado en X tal cosa, ¿verdad?, catedrático y qué sé yo, ¿verdad?, y 20 años en el ministerio va a traernos la palabra. Tantas cosas que le ponen, ¿verdad? Yo no sé si es culpa del predicador que lo necesita que se le mencione tantas cosas, o es el que lo presenta. Bueno, si es el que lo presenta también hay disculpa, pero tampoco justificación, ¿verdad? Pero a veces, ¿verdad?, caemos nosotros en la jactancia, ¿verdad? Queremos que los demás nos alaben. Somos los mejores. Queremos que se mencione, ¿verdad?, que somos de gran trayectoria. Yo creo, estoy convencido, ¿verdad?, de que sí es bueno, ¿verdad?, a veces presentar al predicador, ¿verdad?, con todos sus títulos que tenga habidos y por haber, ante un auditorio, ¿verdad?, de inconversos, para que los inconversos entiendan, ¿verdad?, que también hay gente preparada en el reino de Cristo, ¿verdad? Pero en la iglesia, entre los hermanos, yo creo que hasta burla es, ¿verdad?, presentar al máster, ¿verdad?, en historia, en literatura, etcétera, etcétera. Yo creo que con el ser siervos de Dios es más que suficiente, porque eso somos, ¿no es así? Siervos de Dios, ministros de Cristo. Bien, la jactancia, entonces decíamos, es alabanza propia. Dice allá en Proverbios 25:14, como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Y Proverbios 27:1 dice, hablando de la jactancia, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y Santiago 4:16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Toda jactancia, dice, es mala. El egoísmo. ¿Qué es egoísmo? Es excesivo amor que uno tiene a sí mismo y que le hace atender desmedidamente a su propio interés. El egoísmo. El egoísmo es parte de la vanagloria de la vida. Decía, amor a uno mismo, pero un amor desmedido.
que le hace, dice, atender desmedidamente su propio interés. Y ojalá, ¿verdad?, que nadie sea egoísta aquí, ¿verdad? Que lejos de ser egoísta, ¿verdad?, sea altruista, que esté pensando en el bien de los demás, que no esté pensando nada más en el suyo. Y otra de las características es la ambición. La ambición es una pasión por conseguir poder, honras, dignidades o fama. Ambición por las cosas materiales. A veces ya no queremos el carro que tenemos, decimos yo quiero tener otro mejor. Y a veces no importa lo que tengamos que hacer con tal de conseguir el nuevo carro. Y esto es ambición, esto es vanagloria de la vida. O estamos cansados de que ganamos muy poco dinero y entonces conseguimos otro trabajo y tenemos 2 trabajos y ya no vamos a la iglesia. Esta es ambición, ambición por el dinero. Y queremos tener todas las comodidades en la casa, una televisión, una video, qué sé yo, ¿verdad? Y nos olvidamos de estudiar la Biblia por estar jugando allá las maquinitas, ¿verdad?, electrónicas, juegos electrónicos. Esta es ambición, ambición por las cosas materiales, ambición por las comodidades. Esto es vanagloria de la vida, cuando descuidamos las cosas de Dios por las cosas de este mundo. Ustedes saben, ¿verdad?, que algunos, por adquirir fama, por llegar a una posición alta, no les importa su dignidad, no les importa guardar su integridad, con tal de conseguir esa fama. Es una ambición, ¿verdad?, por las cosas, por la fama, por la gloria, por la honra. Se dice por ahí, ¿verdad?, que los que quieren llegar a ser famosos artistas, en Televisa por lo menos, tienen que pasar, ¿verdad?, por deshonra. Es decir, que las señoritas, ¿verdad?, tienen que andar con el jefe, con los subjefes allá, ¿verdad?, con tal de alcanzar fama, ¿verdad? Y muchas de estas personas no les importa, ¿verdad?, cualquier precio con tal de conseguir fama. Hay una ambición desmedida por ser famosos, y esto es vanagloria de la vida. Bien, también entre los discípulos de Cristo hubo ambición. Dice allá en Lucas 22-24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Hasta en los discípulos de Cristo hubo ambición de quién sería el mayor. Una ambición. Ojalá, hermanos, que nosotros no tengamos ninguna de estas características de la vanagloria de la vida. Y por último, ya para terminar, diremos que los cristianos tenemos una verdadera gloria, una gloria preparada para nosotros. Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 8, versículo 54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, sino mi Padre es el que me glorifica. Los cristianos estamos invitados a tener un triunfo y un éxito total. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, somos más que vencedores. Tenemos el verdadero éxito y triunfo en esta vida si nosotros confiamos en Cristo. No hay en realidad mejor honra que ser cristiano. No hay mejor gloria que esperar la vida eterna. No hay mejor forma de ser conocido que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay características que identifican la verdadera gloria, y es que nosotros andemos en humildad, que nosotros andemos en sobriedad, en templanza, en amor, en paciencia. Y como dice Pablo a los hermanos de Gálatas, contra tales cosas no hay ley. Y nosotros estamos invitados entonces para una glorificación final, cuando Cristo venga por segunda vez. Si caminamos, si andamos en humildad, si andamos en amor, si andamos en templanza, si andamos en sobriedad, si pensamos con prudencia de nosotros mismos, al final de esta carrera, Cristo nos dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes. Pero si no es así, si andamos en la vanagloria de la vida, como es, ya decíamos, el egoísmo, la ambición, la arrogancia, la altivez, la autoexaltación, el orgullo, la exhibición, de cierto, nos quedaremos aquí, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en esta tarde, si hay algún joven que quiere consagrar su vida a Cristo, que habiendo tal vez caído en los lazos de la vanagloria de la vida, pero reconociendo que la mejor gloria es la que Cristo nos promete, y en esta tarde quiere recibirle en su corazón, ¿por qué no pasa al frente mientras cantamos el himno de invitación? Reconociendo que al final nosotros, si caminamos en Cristo, tendremos la glorificación verdadera de nuestra vida. Dios les bendiga.